En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la justicia y, naturalmente, con la libertad, que se da en diferentes pasajes del Quijote, pero concretamente vamos a referirnos a uno muy en particular, muy específicamente, que es un pasaje pues, muy célebre y muy conocido, que tiene que ver con la liberación de los galeotes, que lleva a cabo Don Quijote en un momento dado. Aquí vamos a ver cuáles son las ideas que Cervantes objetiva en los materiales literarios, las ideas que Cervantes objetiva formalmente en los materiales literarios que se dan cita aquí en el Quijote. Ideas que tienen que ver en este caso con la libertad y con la justicia. Ya hemos dicho anteriormente que la libertad es lo que los demás nos dejan hacer. La libertad es la lucha, en definitiva, por la vida, la lucha por la supervivencia, la lucha por poder seguir vivos frente a las limitaciones que nos imponen el resto de los seres humanos. Si algo nos enseñan los animales salvajes, de hecho los animales más animales, por así decirlo, más plenamente animales, son los que viven en un estado de salvajismo, es decir, son los animales salvajes, son valga la redundancia, es decir, y si algo nos enseñan los animales salvajes es a evitar al ser humano. Una de las características que mueve básicamente a la fiera, al león, al tigre, al leopardo, al jaguar, es evitarse encontrar al ser humano. Esos animales, entre las muchas cosas que saben, una de ellas que tienen muy clara es evitar cualquier tipo de relación con el ser humano. Es decir, nosotros podemos suponer que los animales salvajes son muy peligrosos, son fieros, son todo lo que queramos, pero ellos creo, porque no soy veterinario, pero creo que tienen una cosa muy clara, es evitar cualquier tipo de encuentro de relación con el ser humano. Por alguna razón que no vamos a exponer aquí porque no es el objetivo de la sesión. Pero lo que sí está claro es que la libertad humana, cuando se desarrolla, tiene como principal enemigo la libertad del prójimo, que siempre está en conflicto. Por eso sostengo la tesis de que la libertad es lo que los demás nos dejan hacer. Y en esta lucha por el poder, en esta lucha por la supervivencia humana, naturalmente hay constantemente libertades en conflicto. Nuestra libertad, como dicen los que no saben lo que dicen, llega hasta donde comienza la libertad del prójimo. Sí, pero eso no nos aclara dónde comienza la libertad del prójimo. Es decir, este país se extiende hasta donde empieza el otro. Sí, pero ¿dónde empieza el otro? Bueno, ¿dónde termina este? Vale, ya, pero así no podemos hacer una cartografía. No podemos medir nada, en definitiva, ¿no? Pues, insisto, esa lucha por el poder, por asegurar la propia supervivencia, la propia subsistencia, tropieza siempre dialécticamente en contra de la lucha por el poder que ejerce nuestro vecino, nuestro prójimo, nuestro colega, nuestro amigo incluso. No hablemos ya de los adversarios, que precisamente lo suelen ser porque disputan siempre por un territorio dentro del cual ejercer la libertad. De hecho, la libertad se extiende hasta donde se extiende nuestra fuerza, nuestro poder. Allí donde no podemos hacer lo que queremos, nuestra libertad no se extiende. Y a veces nuestra libertad se extiende a un territorio en el que, pudiendo hacer lo que queremos, hay consecuencias que rebajan nuestras posibilidades de ejercicio de esa libertad. Por eso también hemos planteado siempre que la libertad hay que analizarla declinándola en tres casos: el genitivo, el dativo y el ablativo. Es decir, la libertad genitiva remite a aquello que físicamente podemos hacer, la libertad dativa remite a aquello que objetivamente podemos conseguir, es decir, la libertad para conseguir algo. ¿La libertad para qué?, preguntaba Lenin. Pues la libertad para conseguir esto o aquello. Pero naturalmente la libertad genitiva de hacer algo con el fin de obtener algo dativamente tiene siempre unas contraprestaciones, porque hay siempre un contexto que provoca ablaciones en el ejercicio de la libertad. Es decir, nosotros podemos, si tenemos dinero, comprar una vivienda, pero una vez que la hayamos comprado, el Estado ablativamente nos impondrá una serie de impuestos. Quiero decir que las cuestiones no terminan siempre con la compra de un objeto, un coche, un vehículo, una casa, lo que sea, ¿no? Incluso el hecho de tener un puesto de trabajo proporciona
una serie de libertades y derechos genitivos para hacer algo, pero también implica una serie de responsabilidades en el ejercicio de lo que se hace y, por supuesto, una serie de consecuencias ablativas. Por lo tanto, es absolutamente imposible ejercer una libertad sin causas y ajena a cualesquiera consecuencias, porque el máximo de libertad, como pretende, por ejemplo, Marcela viviendo en el monte con cabras, supone el mínimo de posibilidades. Es decir, las posibilidades de vivir una vida plena en el monte con cabras son tal vez, porque esto depende de la conciencia de necesidad que tenga cada ser humano, más limitadas que las que puede encontrar el ser humano en una ciudad, donde aparte de estar con cabras, pues puede estar con más entidades. No voy a decir personas, porque a lo mejor hay gente que no quiere estar con ninguna persona, como el estilita, que es el ermitaño que vive sobre la cima, vamos a decirlo así muy noblemente, de una columna, ¿no? Pero, bueno, no sé cuántas columnas puede haber en una ciudad habitadas por estilitas, pero eso ya lo dejamos abierto a cualesquiera posibilidades. Lo que quiero decir con esto es que la libertad nunca es acausal, nunca se produce sin determinaciones, porque lo contrario de la libertad no es tanto la esclavitud, que lo es, sino la impotencia. Es decir, la libertad genitiva igual a cero. Cuando la libertad genitiva es nula, eso es aún peor que ser esclavo, porque el esclavo aún puede ofrecer capacidades de resistencia, pero cuando no hay posibilidad ni siquiera de movimiento físico, pues la libertad genitiva ya es igual a cero. De hecho, la muerte es la anulación de toda posibilidad de libertad y de acción y de poder, en definitiva. Bien, vamos a hablar entonces de la justicia junto con la libertad a propósito de la liberación de los galeotes en estos pasajes del Quijote. Hay una cita de Alejandro Casona en su retablo jovial, que es una colección de piezas breves a modo de retablo, dedicadas a páginas del Quijote, en un caso como es el de Sancho Panza en la ínsula. Sancho Panza en la ínsula se titula así, donde Casona dice: lo que sobra es la ley. Casona lo dice por boca de uno de los personajes, lo que sobra es la ley. Claro, si aplicamos esto, estamos yendo mucho más allá de lo que es el anarquismo, porque para el anarquismo no sobra la ley, sobra el Estado, que son cosas diferentes. Ahora bien, ¿cómo se mantiene una ley sin Estado? Pues a través de una sociedad gentilicia, es decir, de sociedades que, sin ser estatales, mantienen entre sí unas normas. Recordemos que Sancho Panza decía, no solo humorísticamente, a los bandoleros que acompañaban a Roque Guinart, que incluso entre los mismos ladrones la justicia no era prescindible. Es decir, entonces Sancho Panza se sorprendía de cómo entre los mismos ladrones era tan usada la justicia, lo cual venía a decir que la justicia era algo tan valioso que incluso entre los mismos ladrones se practicaba eficazmente. Entonces ya no sabe uno si Sancho Panza se está refiriendo a los bandoleros que usan la justicia o a los que usan la justicia dentro de la sociedad estatal. No sabemos, aquí ocurre lo mismo que lo que decía Borges, ¿no? Sobre el mandarín que soñaba ser una mariposa y cuando despertó no sabía si era una mariposa que soñaba ser un mandarín. Entonces no sabemos si Sancho Panza está aludiendo a los bandoleros que administran justicia o a los ministros de justicia que se comportan como delincuentes. Esa es la ambigüedad de la frase sanchopancina. El caso es que Casona dice que lo que sobra es la ley. Bien, habría que preguntarle a Alejandro Casona cómo puede sobrevivir en una sociedad sin ley, porque en una sociedad sin ley la marca el más fuerte, la marca el máximo depredador. Ya quisiera un cervatillo vivir en una sociedad donde las leyes le garantizaran una supervivencia, que no fuera morir en las fauces de un felino silvestre, vamos a decirlo así. Entonces, claro, mucho cuidado con propugnar una sociedad sin ley, porque precisamente una sociedad sin ley nos sustrae a la civilización. Otra cosa es que estemos o no de acuerdo con las leyes de tal civilización o con tales leyes de tal civilización, pero es que suprimir la ley significa sobrevivir en la barbarie, es decir, que estás a merced del máximo depredador. El caso es que cuando Don Quijote tiene un enfrentamiento con el gallardo vizcaíno y se pelean violentamente, de una manera
bastante violenta. Claro, Sancho Panza le dice que debe tener cuidado con la policía, debe tener cuidado con la Santa Hermandad. ¿Por qué razón? Porque eso de ir peleándose con la gente que uno se encuentra pues, por la calle o por los caminos, pues no es una cuestión que se pueda hacer sin más, sino que hay una policía, es decir, hay una Santa Hermandad que controla ese tipo de cuestiones. O sea, uno no puede ir por la calle y porque alguien le mira mal o porque imagina que le mira mal, o porque dice que su novia no es la más guapa del mundo. Es decir, Don Quijote tiene esta costumbre, ¿no? Al primero que se encuentra le dice, usted tiene que decir que mi novia, que ni siquiera sabe que lo es, Dulcinea del Toboso, la emperatriz de la Mancha, pues es la mujer más hermosa del mundo. Y si usted no lo dice, pues yo le muelo la cara a palos. Claro, mire, usted tiene todo el derecho del mundo a suponer que su novia, que ni siquiera sabe que es su novia, o su amada, que ni siquiera lo sabe que lo es, porque él se manejan los conceptos de amor cortés, milicia y amor, son los ideales de la caballería andante de hace 300 años. Respecto a la época en la que vive Don Quijote, pues es muy libre de hacerlo, pero a mí no tiene por qué implicarme en eso, ¿no? Entonces, Sancho le dice a Don Quijote esto, dice, paréceme, señor, que sería acertado, le dice, irnos a retirar a alguna iglesia, que según quedó maltrecho aquel con quien os combatistes, no será mucho que den noticia del caso a la Santa Hermandad y nos prendan. Y a fe que si lo hacen, que primero que salgamos de la cárcel, que nos ha de sudar el opo. El opo es la indumentaria que le pueden poner a los ajusticiados en un momento dado, el opo y la coroza. Calla, dijo Don Quijote, ¿dónde has visto tú o leído jamás que caballero andante haya sido puesto ante la justicia por más homicidios que hubiese cometido? ¿Dónde has visto tú que caballero andante haya sido puesto ante la justicia por más homicidios que hubiese cometido? Es decir, yo, como caballero andante, dice Don Quijote, estoy por encima de la justicia, porque como dirá Casona más tarde, lo que sobra es la ley. A Don Quijote le sobra la ley, pero no una ley cualquiera, le sobra la ley del Estado, porque a Don Quijote le sobra el Estado. Don Quijote es un caballero andante, y la justicia en la que se mueve Don Quijote y en la que se maneja Don Quijote es una justicia medieval. Es decir, es una justicia previa al Estado, es la justicia del feudo, ¿no? O incluso la justicia de una sociedad que ni siquiera está articulada feudalmente, la justicia de un grupo de guerreros o de héroes que deciden intervenir. Lo de intervenir es un eufemismo monstruoso. Intervenir en una aldea, saquear las pertenencias de la población, violar a las mujeres, esclavizar a los hombres o a los unos y a los otros también, porque siempre se habla de violar a las mujeres, habría que saber cuántos hombres se violaba también en esas situaciones. En fin, todo tipo de atropellos. ¿Por qué? Pues porque la justicia la impone el más fuerte. Entonces, claro, el planteamiento de Don Quijote es: yo, que soy caballero andante porque yo lo he decidido, en una época en la que ucrónica y utópicamente, es decir, fuera del tiempo y fuera del espacio, ya no hay caballeros andantes, sino en los libros de caballerías, es decir, en términos literarios, poéticos, ficticios, imaginarios, yo estoy por encima de la justicia. ¿Y dónde has leído tú que un caballero andante sea llevado a tribunales de justicia? Evidentemente no, porque los caballeros andantes eran una serie de individuos asalariados, entre comillas, que prestaban sus servicios de armas a determinadas causas de caudillaje. Un mercenario, en definitiva, que se vendía bélicamente al mejor postor. Entonces, ese es el planteamiento de Don Quijote. Alguien que considera que la justicia soy yo, y yo estoy por encima de la justicia, nada menos que de la justicia del Estado moderno. Es decir, que el Estado moderno tiene entre sus enemigos aquellos que tienen un concepto de justicia que el Estado moderno les impide desarrollar. Es decir, los que se arrogan, los que se apropian para sí mismos de un fuero, por así decir. Entonces, claro, Don Quijote se atribuye la potestad, el poder, y la facultad, el derecho, de ejercer justicia, de juzgar a los demás, de intervenir en los hechos y de interpretar esos hechos en términos de jurisdicción, que están incluso por encima del Estado. Están incluso por encima del Estado. Es decir, él puede ejercer la justicia sobre el Estado e incluso contra el Estado.
Claro, este es un antecedente de lo que va a ocurrir en el episodio de los galeotes, porque claro, una cosa es tener una gresca con una persona en la calle y otra cosa es parar un furgón de la Guardia Civil y soltar a los delincuentes que estén dentro. Pensemos que en el furgón de la Guardia Civil van dentro maltratadores de mujeres y Don Quijote los libera. Esto hoy día estaría muy mal visto. Hace años este episodio no se podría poner como ejemplo porque la gente no lo comprendería, porque se consideraba normal maltratar a las mujeres. Hace años esta barbaridad se consideraba normal, lo cual hoy día ni nos lo imaginamos, ¿verdad? Y sin embargo sigue pasando. Pero lo que hace Don Quijote es, insisto, soltar a unos delincuentes que van llevados por la Guardia Civil de la época, es decir, por la Santa Hermandad, por 4 miembros de la Santa Hermandad, los cuadrilleros. Y lo hace conforme a un criterio que es el de yo interpreto la justicia que a mí me da la gana, porque la justicia para mí es un autologismo. Ni siquiera es la justicia de un gremio, porque Don Quijote pertenece a un gremio del que es único miembro. El gremio de los caballeros andantes ha dejado de existir hace siglos. Pero él lo recrea, y claro, solo lo puede recrear autológicamente, porque no tiene ninguna infraestructura. Don Quijote no puede asistir a ningún congreso nacional ni internacional de caballeros andantes, porque no los hay. ¿Entienden lo que quiero decir con esto? Es decir, no hay gremio. Es como si algún día, dentro de unos años, alguien decide hacerse profesor. Será una nostalgia, porque no habrá profesores, porque ya la gente lo sabe todo. Basta que entre en Internet. Tengan en cuenta que hay gente que se forma como comentarista de Facebook. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente lo que sabe del mundo lo sabe leyendo a los que saben menos que él. Así es como se forma mucha gente, leyendo comentarios de Facebook. De tal manera que, claro, al cabo de una semana de hacer esto, pues llega a alcanzar unos niveles de tercer mundo semántico que son galopantes, y al cabo de años, pues probablemente está ya en condiciones de recibir tratamiento psicológico o lo que sea, ¿no? Lo que sea. Porque, claro, evidentemente, tal grado de ignorancia no se puede soportar emocionalmente, en definitiva, aparte de otras cuestiones que pueda esto provocar. Pero quiero decir que Don Quijote pertenece a un gremio del cual es único miembro, no tiene ningún otro interlocutor. De hecho, cuando el caballero de la Blanca Luna o el caballero de los espejos tiene que combatir con él en su propio código, es un vecino de su pueblo, de su aldea, Sansón Carrasco, disfrazado. Pero no existe ya este artilugio, todo es un trampantojo como lo que ocurre en el territorio de los duques. Por lo tanto, insisto, para él la justicia, la libertad, solo se interpreta en términos de autologismo. Es algo que está reducido a su propia imaginación libresca, fuera de tiempo y fuera de espacio, ucrónica y utópica. Pero el tipo se las sabe todas desde el punto de vista del código de la caballería andante, porque para él los libros de leyes, su constitución jurídica, son los libros de caballerías. Los libros de leyes son los libros de caballerías. Y entonces, cuando él tiene que resolver alguna duda, acude a lo que ha leído en los libros de caballerías, porque Don Quijote, en definitiva, es un friki de los libros de caballerías. Es un friki de los libros de caballerías y todo lo reinterpreta conforme a los libros de caballerías. De tal manera que cuando tiene que resolver algo, acude al código de los libros de caballerías y da con la solución. Evidentemente acierta siempre. ¿Por qué? Pues porque no hay alternativa posible. No hay alternativa posible porque al disparate no hay alternativa posible. Entonces, diga lo que diga, va a tener razón. Es como el que hace profecías. Toma el café y según los pozos del café, pues dice, ahora va a pasar esto y ahora va a pasar lo otro. Y nadie le puede decir que no. Nadie le puede decir que no, ya lo he dicho muchas veces. Es decir, tú tienes complejo de Edipo, pues no lo sabía, ¿ves? Esa es la razón por la cual tienes complejo de Edipo. Pero es que mi padre murió, precisamente por eso. Tú querías matarlo, pero ya murió antes, entonces estás frustrado porque no querías matarlo. Entonces el otro le vive el padre, dice, porque vive el padre, peor todavía, porque entonces las ansias de matarlo es mayor. Es que no conocía a mi madre, precisamente por eso, porque la insatisfacción sexual se manifiesta en esa falta de estímulo. Pues la conocí, peor todavía, porque entonces al conocerla, pues entonces tires por donde tires, siempre habrá una interpretación que es comparable a pues, la de los arúspices, los chamanes, la ornitoscopia primitiva, ¿no? Es decir, es que el gato maulló, eso significa que va a haber una catástrofe. Una catástrofe siempre la va a haber y un gato siempre va a maullar. Por lo tanto, es difícil equivocarse en este punto, ¿no?
Entonces, claro, yo les pediría a los chamanes que me dijeran cuál es el número de la lotería que va a tocar. Pero, sin embargo, eso no lo hacen ni ellos, probablemente porque son muy modestos y no quieren precisamente aprovecharse de sus conocimientos. Pero sorprende que, habiendo tantas convocatorias de juegos de lotería y tantos chamanes en el mundo, no haya alguno que se haya dejado corromper. Es la profesión más virtuosa y menos corrupta que hay. Ningún chamán ha utilizado nunca su sabiduría para acertar los números de la lotería. Podían tomar ejemplo otros gremios de ese virtuosismo, ¿no? Pero bueno, no deja de ser original. El caso es que Don Quijote, sí, es la profesión más virtuosa que hay de todas. Pues ya digo, no se corrompe ninguno. Jamás ninguno de ellos ha utilizado sus conocimientos para aprovecharse de esto. El caso es que Don Quijote considera que la caballería andante es lo más importante que hay, hasta tal punto que la considera una ciencia. Esto supera incluso a los que consideran que la literatura es una ciencia. Porque claro, habría que preguntar, ¿una ciencia de qué? Lo que es una ciencia es la teoría de la literatura, que es el conocimiento científico de los materiales literarios. Pero la literatura no es una ciencia, del mismo modo que una cucaracha no es una ciencia. Una cucaracha es un insecto, pero no una ciencia. No hay que confundir el campo de conocimiento con el procedimiento del conocimiento. Bien, pues Don Quijote considera que la caballería andante es una ciencia. Es cierto que Don Quijote utiliza el término ciencia en el sentido de la edad moderna, en el sentido de los siglos XVI y XVII, conjunto de conocimientos, conjunto de saberes. Tengas en cuenta que incluso para Hegel la filosofía es una ciencia, porque utilizan este concepto de ciencia en tanto que conjunto de saberes. Hoy día para mucha gente la ciencia es cultura, porque han subordinado el sentido del conocimiento científico al de cultura. Y entonces consideran que hay de la misma manera que hay una cultura griega o una cultura azteca, pues hay una ciencia griega y una ciencia azteca, de manera que el teorema de Pitágoras sería cultura. Claro, por este camino ya no sabemos si cualquier actividad humana es una ciencia, es una cultura o es cualquier otra cosa. El caso es que Don Quijote considera que la caballería andante es una ciencia, también considera que la poesía es una ciencia, en tanto que conjunto de conocimientos. Y dice, cito a Don Quijote, es una ciencia que encierra en sí todas las ciencias del mundo, es decir, la ciencia de las ciencias. O sea, es la ciencia, claro, Don Quijote es un catedrático de la caballería andante en ejercicio, en ejercicio, porque no solo predica, sino que se enfrenta con molinos de viento, se enfrenta con ejércitos descomunales que luego sus encantadores convierten en ovejas, se enfrenta con todo lo que tiene por delante. Es una ciencia que encierra en sí todas las ciencias del mundo, a causa que el que la profesa, yo, dirá Don Quijote, ha de ser jurisperito. O sea, el tipo que no ha pisado una facultad de leyes en su vida, es jurisperito, y saber las leyes de la justicia distributiva y conmutativa, es decir, todo, para dar a cada uno lo que es suyo y lo que le conviene. Claro, ¿qué es lo que le conviene a cada uno? ¿Qué es lo que es suyo de cada uno? Porque claro, como decía Bueno, en determinados momentos lo propio del pobre es la miseria. Al pobre hay que darle la miseria. Y lo propio del rico es la riqueza. Por lo tanto, no hay ningún problema. ¿Usted qué es? ¿Pobre o rico? Pobre. Pues nada. Usted lo que merece es la pobreza porque es pobre y el rico lo que merece es la riqueza. Claro, esto es una tontería y una simpleza como la copa de un pino. Pero es la misma tontería y la misma simpleza que decir que dar a cada uno lo que es suyo y lo que le conviene. Porque, ¿qué es lo que le conviene a cada uno? Eso es lo que hay que dirimir, en definitiva. Esto es no decir nada, esto es la solemnidad de lo obvio. Esto es, como ya digo, como el que da la conferencia y dice, un triángulo es un polígono de 3 lados, y la gente aplaude. Porque, claro, nadie había llegado a esa conclusión nunca jamás. Eso ocurre mucho, eso le ocurre a los polímatas, los que saben de todo. Sobre todo conocimientos, la polimatía es el arte de saber de todo, es básicamente lo que hay en un mundo donde la comunicación va mucho más allá del conocimiento. Cuando la comunicación va más allá del conocimiento, lo único que ocurre es que se comunican ignorancias, porque no hay cosa como callar, hay muchos casos que diría Calderón de la Barca. Entonces, claro, Don Quijote tiene un concepto de justicia que es completamente mágico, metafísico, ególatra, mitológico, autológico y egoísta. Es decir, la justicia soy yo y se terminó. Yo recuerdo también en un congreso de Cervantes al que asistí hace muchos años, cuando era joven, había un debate, ¿no?
bueno, había montones de debates que eran siempre sobre el sexo de los ángeles, básicamente. Y entonces aquel debate llegó a un grado tal de acaloramiento que ya la gente estaba exhausta de berrear y de chillar y de gritar y de ponerse verdes unos a los otros, y en un momento que se hizo cierto silencio por agotamiento colectivo, un fulano se levantó y dijo: el Quijote es esto que yo digo, y no hay nada más que hablar. Y claro, como ya estábamos todos cansados, bueno, yo de aquella no abría la boca porque no tenía nada que decir y estaba realmente, no aterrorizado, pero sí sorprendido del mundo de los adultos, al cual yo estaba comenzando en aquel momento a conocer, a entrar, ¿no? Y claro, digo, si los adultos se comportan así, ¿cuál es la diferencia entre lo que yo viví durante mi niñez? Porque estos, en definitiva, no son más que los niños de mi barrio en un contexto internacional, pero en vez de jugar a la pelota o a otra cosa, están jugando a Cervantes. Y sí, aquello terminó declarando aquel señor que lo que el Quijote significaba era lo que él decía y punto, y ya estaba. Bien, pues este es el concepto que tiene Don Quijote de la justicia, lo que yo digo y punto, porque yo soy caballero andante, que es la ciencia de las ciencias y exige conocimientos de orden jurídico, y yo interpreto lo que hay conforme a mis capacidades y se terminó. Eso es la idea de justicia que tiene Don Quijote. Es la idea de justicia de los idealistas y es la idea de justicia que Cervantes parodia en la novela. Ahora, claro, el problema es: ¿qué fuerza física tiene Don Quijote para imponer su justicia? Ninguna, porque Don Quijote no tiene dónde llevar una bofetada. O sea, no tiene dónde llevar una bofetada. De hecho, cuando Cardenio le pega una pedrada, cae a rebolos inmediatamente. O sea, pero una pedrada... Es que yo creo que a Don Quijote le podemos tirar un rollo de papel higiénico gastado, consumido, solo el cartón, y ya se cae. Entonces, claro, que un individuo diga: no, yo puedo, soy la justicia, yo represento la justicia. Pues delante de usted se estornuda y sale la armadura por aquí, el morrión por allá, Rocinante por otra parte, y el lanzón queda en Casa San Pedro. Quiero decir que es una persona que no tiene ninguna consistencia física para sostener ningún tipo de enfrentamiento. Es decir, su fuerza física, su dimensión, su materia primogenérica no resiste un golpe. Su materia segundogenérica, es decir, su psicología, lo hace creerse, sin embargo, un Superman. O sea, un Batman, un Spiderman, un Superman, un superhéroe, ¿no? Realmente, lo cual es ridículo, porque claro, precisamente el humor consiste en la distancia que hay entre el sentido intencional, yo me creo Superman, y el sentido literal. Es un pobre viejo cincuentón que no tiene dónde llevar una galleta. Ni un cuarto de galleta, quiero decir que con solo un empujón se acabó Don Quijote. Entonces, claro, de ahí lo cómico, ¿no? Porque si él dijera: no, yo soy un pobre hombre que tiene una idea de justicia que no puede aplicar, eso es la literatura de vieja de conseja. Pero claro, encontramos un fulano que dice que es Superman, que de él están enamoradas todas las doncellas que hay por el mundo. Claro, como le dice en un momento Sancho Panza, le dice: hombre, una cosa que me sorprende mucho es como esta muchacha, esta doncella, dice estar enamorada de usted, siendo usted como es, así ya, viejo, acabado, más feo que Picio. Y entonces Don Quijote le dice: Sancho, tú es que no comprendes estas cosas, tú no sabes que yo soy aquí, vamos, yo arraso por donde voy, ¿no? Le viene a decir esto, con lo cual, vamos, es que evidentemente, claro, el humor marca precisamente esta relación dialéctica entre la realidad y la imaginación. Claro, es que hay mucha gente que no sabe, y entonces, oye, pontifica como si fuera... Insisto que hay gente que necesitaría guardar silencio 30 segundos. 30 segundos bastaría, ¿no?, para que el mundo se calmara un poco. Y luego, desde el punto de vista digamos, terciogenérico, de la materia lógica, intelectual, su sabiduría se limita a los libros de caballerías y se limita a utilizar los conocimientos que tiene en contra de la justicia que le sobra, que es la justicia del Estado, porque él naturalmente está más cómodo en su libertad genitiva si la libertad ablativa del Estado fuera igual a 0. Es decir, la libertad genitiva es igual a 10 cuando la libertad ablativa es igual a 0, en una escala de 0 a 10. Pero la libertad ablativa nunca es igual a 0. O sea, nunca podemos hacer impunemente lo que nos da la gana, porque siempre hay consecuencias.
Entonces, claro, para Don Quijote el problema es que si hay una santa hermandad, que si hay una policía, que si hay alguien que nos viene a tocar las narices, ¿no? Que limita mi libertad. Obviamente, claro que limita tu libertad. La libertad del cervatillo es 0 frente a la libertad del jaguar. La libertad del jaguar es 10 frente al cervatillo, pero a lo mejor es 6 respecto a otro jaguar. Eso ya depende del contexto. El caso es que, insisto, Don Quijote se cree psicológicamente, se cree un superhéroe. Lo que Nietzsche más adelante va a llamar un superhombre. Ya saben que Nietzsche, al leerlo en inglés, es una caricatura, porque es Superman. Claro, la idea de superhombre de Nietzsche en alemán tiene muy poco que ver con la idea de Superman, que casi es un cómic, en inglés. Es decir, lo peor que le puede ocurrir a Nietzsche es que lo lean en inglés. Realmente, el inglés es una lengua muy poco afortunada para leer a Nietzsche, sobre todo para leer la idea de superhombre, ¿no? Porque, claro, aparece ahí un Superman que es la cosa más cómica que puede haber, porque es algo que no encajaría para nada en la filosofía de Nietzsche, pero bueno, eso es un problema entre Nietzsche y la lengua inglesa. El caso es que esta idea de superhombre, de superhéroe, con la que se identifica Don Quijote, incluso es perfectamente cuestionable, porque este superhéroe, de hecho en las películas de Superman se acoge al orden jurídico establecido por el Estado para el cual trabaja, que son los Estados Unidos. Es decir, sería una prolongación del orden jurídico y policial del Estado, pero no contra él. Es decir, Superman colabora con la justicia y con las fuerzas policiales, incluso militares, pero no desarrolla su propia iniciativa. Pero es que Don Quijote tiene un código alternativo al código del Estado, porque los estados modernos no surgen por casualidad. Los estados modernos surgen para evitar las injusticias del mundo anterior. Y surge, entre otras cosas, y otra cuestión es que los estados modernos incurran de nuevo en nuevas injusticias, pero ese es otro capítulo. De cualquier manera, hay una enorme diferencia entre vivir en un feudo y vivir en un estado. De hecho, insisto, los estados modernos surgen precisamente para gestionar el comercio en unos términos más amplios y de mejores condiciones que los que ofrecía el mundo medieval. De hecho, la tesis precisamente de Escotado en su trilogía contra los enemigos del comercio es precisamente esta, que los estados modernos surgen para gestionar el dinero en unas condiciones que no son las de la miseria en la que el Imperio Romano pacta su derrumbe junto con el cristianismo. La crítica que hemos hecho en su momento a la trilogía de los enemigos del comercio lo ha dejado muy claro, pero al margen de que las tesis de Escotado sean muy valiosas y muy respetables, su argumentación pues puede resultar discutible, y yo la he discutido muy ampliamente en esa trilogía de vídeos que hay, sobre todo porque hay una cosa que Escotado nunca dijo, y creo que nadie dirá, porque no interesa esa tesis fundamental, y es que los amigos del comercio son los que surgen precisamente de un rechazo al Estado moderno, porque el comercio que surge en la concepción protestante es un comercio medieval, es un comercio entre feudos, es un comercio feudal. El concepto protestante del comercio es enemigo del Estado moderno y lo que busca es la globalización de los feudos, no la interacción internacional de los estados. No es lo mismo un concepto mercantil que globalice los feudos sin intervención del Estado, porque claro, a la globalización le sobran los estados, porque los estados son los que establecen fronteras que limitan la actividad comercial de los globalistas. Claro, de nuevo, el Estado moderno es obstáculo para que las grandes empresas internacionales y transnacionales puedan circular libremente, porque los estados imponen impuestos, imponen una libertad ablativa a las pretensiones de libertad genitiva de la globalización. De tal manera que en este sentido, pues Don Quijote coincide con los globalistas, no por las razones, no por las causas, sino por las consecuencias. A los unos y a los otros les sobran los estados. Quiero decir que el comercio protestante es un comercio entre feudos, no entre estados.
El Estado no interesa a la globalización. A la globalización lo que le interesa es un mundo sin fronteras donde sus actividades comerciales no encuentren la libertad ablativa que el Estado les impone. El Estado impone libertades ablativas a todo el mundo, ¿eh? Y eso, claro, genera que todo el mundo esté en contra de las ablaciones que impone el Estado. Pero los estados modernos surgen precisamente contra las limitaciones y las libertades genitivas del mundo feudal, del mundo medieval, donde se sitúa Don Quijote. Don Quijote vive con unos 500 años de retraso, pero vive muy lúcidamente, al menos Don Quijote, ¿eh? Otra cosa es que sea Alonso Quijano el que haya montado este artificio. El caso es que en este contexto se encuentra con la cadena de galeotes y decide liberarlos. Mantiene con ellos un diálogo, pero mantiene un diálogo muy curioso, porque Don Quijote en este momento adopta la actitud del extrañamiento, adopta la actitud del que acaba de ser ubicado en el mundo humano y no sabe nada de él. Entonces Don Quijote se comporta como si él fuera una criatura adánica, inocente, como si hasta ese momento hubiera vivido en el paraíso terrenal. Y entonces se encuentra con una cadena de galeotes y decide entablar una conversación con ellos, una charla con ellos, con la policía, con la Santa Hermandad y con cada uno de los galeotes, ¿no? Y le dicen que quiénes son y tal, y dice, bueno, pues le dice, son gente forzada del rey que va condenada a galeras. Y entonces Don Quijote se pone tontito, si se me permite la expresión, y empieza a cuestionar el sentido literal de las palabras como si no conociera el sentido intencional de las palabras, ¿no? Es como si cuando alguien dice, tenía la boca llena de perlas. Y entonces esto un odontólogo no lo entiende. Dice, ¿cómo tiene la boca llena de perlas? Esto es un caso extraño, es un caso singular. Una persona que tiene la boca llena de perlas, ¿qué puede ser esto? Claro, eso no le ocurre a ningún odontólogo que viva en el mundo, le ocurre a un bobalicón. Si los dientes son perlas, evidentemente estamos hablando en términos metafóricos. Pero claro, no hay que confundir la labor del odontólogo con la labor de un gemólogo o con un joyero. No es que la boca sea un estuche de perlas. No se podría masticar. Eso es muy hermoso para un poeta. Pero es que los dientes de los poetas no son los dientes de los dentistas. ¿Comprenden lo que le quiero decir con esto, no? Entonces, claro, podemos ponernos tontitos en plan, me tomo las palabras en su sentido literal. Y entonces decir, tenía en el rostro la boca llena de perlas y los labios de rubí. Los labios de rubí pues no podría hablar, porque una piedra preciosa no admite la flexión del labio, no podría pronunciar una B siquiera, ni una P, ¿no? Las oclusivas ni hablar, y las demás tampoco. Y entonces, claro, con los dientes, pues claro, no se distingue un molar de un incisivo. Claro, pero, insisto, los dientes de los odontólogos no son los dientes de los poetas. Entonces, claro, si nos ponemos a leer la literatura en ese plan, pues resulta que todo el siglo de oro es un tratado de odontología, ¿no? Porque, los dientes como perros, los dientes, etcétera, etcétera. Entonces, Don Quijote adopta la actitud del que se toma el lenguaje en su sentido literal. Entonces le dice, gente forzada. Y dice, ¿cómo gente forzada? ¿Cómo gente forzada? Preguntó Don Quijote. ¿Es posible que el rey haga fuerza a ninguna gente? Claro, aquí, al cuestionar en el sentido literal las palabras, estas palabras adquieren una brillantez insólita. ¿Es posible que el rey haga fuerza a ninguna gente? Deja la pregunta en el aire. Esto es un erotema, es una pregunta de estas que trasciende la respuesta inmediata. Advierta vuestra merced, dijo Sancho, que es el que glosa la realidad, que la justicia, que es el mismo rey, no hace fuerza ni agravio a semejante gente, los galeotes, sino que los castiga en pena de sus delitos. O sea, no es que haya cogido al azar como números de la lotería 3 o 4 y los fuerce, no, es que hay una serie de individuos que han cometido una serie de delitos contra la sociedad, contra el bien común, y como consecuencia de ello son juzgados. Si se me permite la pasiva, se les juzga. Pero Don Quijote considera que todo el que sufre es inocente, al margen de las razones que le hayan inducido a merecer ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque para Don Quijote el sufrimiento no tiene causas, es acausal. De manera que él ve a una serie de individuos encadenados por otros individuos que los llevan y dice, esto es una injusticia, no se puede llevar a la gente encadenada. Entonces, claro, viene a decir que no es bueno hacer esclavos a los que Dios y la naturaleza hizo libres, ¿no? Y el gato con botas tampoco, no lo podía haber hecho, porque la naturaleza, Dios y el gato con botas tienen lo mismo que ver respecto a los galeotes. Pero es que
Esta actitud de no entender nada, de fingirse adánico, de ser inocente, esta técnica de extrañamiento, todo resulta extraño, de distanciamiento, ajeno completamente pues, a la jávega. La jávega son las sociedades rufianescas del siglo de oro, que tienen su propio lenguaje de germanía, ¿no? Su propia jerigonza, su propio lenguaje propio de una secta, de una sociedad. Entonces todo esto le lleva a decir a Don Quijote lo siguiente, porque no es ninguna coña lo que dice Don Quijote. Le va preguntando a cada uno cuál fue su presunto delito, por qué razón está ahí encadenado y preso, y después de oírlos a todos, el tío da una sentencia, que es la siguiente. Dice Don Quijote a la Guardia Civil, él para el furgón de la Guardia Civil, detiene la cadena de galeotes y les pregunta, los interroga y dicta sentencia, como si fuera la ONU o la de Dios allí, ¿no? De todo cuanto me habéis dicho, hermanos carísimos, los llama a los delincuentes hermanos carísimos, he sacado en limpio que, aunque os han castigado por vuestras culpas, las penas que vais a padecer no os dan mucho gusto. O sea, por la manera de hablar, que aunque os han castigado por vuestras culpas, las penas que vais a padecer no os dan mucho gusto, y que vais a ellas muy de mala gana y muy contra vuestra voluntad, y que podría ser que el poco ánimo que aquel tuvo en el tormento, la falta de dineros de éste, el poco favor del otro y finalmente el torcido juicio del juez, nótese cómo la concatenación de elementos desembocan en el torcido juicio del juez, ¿no? Esa paronomasia, juicio del juez torcido. No sabemos si es una hipálaje, porque lo torcido pudo haber sido también el juez, no solo el juicio. El torcido juicio del juez. Pues suponemos que lo torcido es el juicio, pero podría decir el torcido juez del juicio, o el juicio del torcido juez. Bueno, no nos vamos a poner retorcidos nosotros con esto, pero quiero decir que la frase tiene su... no voy a decir que sea la figura retórica de un sorites, de una sorites, es decir, que va encadenando enunciados, poniendo como antecedente del uno el consecuente del otro, para desembocar en el torcido juicio del juez, hubiese sido causa de vuestra perdición y de no haber salido con la justicia que de vuestra parte teníades. Es decir, aquí incluso ya les reconoce derechos no observados por la justicia que los ha condenado. Todo lo cual se me representa a mí ahora en la memoria, de manera que me está diciendo, persuadiendo y aun forzando a mí, que muestre con vosotros el efecto para el que el cielo me arrojó al mundo y me hizo profesar en él la orden de caballería que profeso. O sea, ya estamos rematadamente pirados. Y el voto que ella hice de favorecer a los menesterosos y opresos de los mayores. Pero porque sé que una de las partes de la prudencia es que lo que se puede hacer por bien no se haga por mal, quiero rogar a estos señores guardianes y comisario sean servidos de desataros y dejaros ir en paz, que no faltarán otros que sirvan al rey en mejores ocasiones, porque me parece duro caso hacer esclavos a los que Dios y naturaleza hizo libres. Cuanto más, señores guardas, añadió Don Quijote, que estos pobres no han cometido nada contra vosotros, allá se lo haya cada uno con su pecado, Dios hay en el cielo, que no se descuida de castigar al malo ni de premiar al bueno, y no es bien que los hombres honrados sean verdugos de los otros hombres, no yéndoles nada en ello. Pido esto con esta mansedumbre y sosiego, porque tenga, si lo cumplís, algo que agradeceros, y cuando de grado no lo hagáis, esta lanza y esta espada, con el valor de mi brazo, harán que lo hagáis por fuerza. O sea que el tipo perdona vidas, establece un criterio de justicia, lo pide por las buenas, y si no, les dice que les va a dar de hostias. Él que no tiene dónde llevar una galleta. Y todo esto en nombre de una caballería andante cuya existencia es medieval, libresca, en contra de las leyes de un Estado moderno, para liberar a una serie de delincuentes que han atentado contra la sociedad de la que Don Quijote forma parte. Pero fijémonos en toda la sofística, porque claro, dice cosas nobles, dice cosas de literatura parenética. No es bien que los hombres honrados sean verdugos de los otros hombres. No. Pero ¿quiénes son aquí los verdugos de la sociedad? ¿Los cuadrilleros o los delincuentes o los galeotes?
Bueno, el caso es que esto se suelta a Don Quijote. Y, claro, los guardas le dicen que liberemos a los forzados del rey, nos dice, como si nosotros tuviéramos autoridad para hacerlo, o él la tuviera para pedírnosla. Claro, eso no está en las manos de los cuadrilleros. No lo pueden hacer, evidentemente. No lo pueden hacer. Pero fijémonos en estas argumentaciones. Es decir, lo que dice él es que, lo que dice Don Quijote es que no hay justicia terrena, porque la justicia, excepto la mía, la demás no vale. El resto de la justicia no vale, solo vale la mía. Porque dice que Dios hay en el cielo que hará justicia. No, mire, Dios no tiene nada que ver en esto. Pues ustedes imagínense que los delincuentes hayan sido maltratadores de mujeres, ¿no? Se les dice, no es bueno que un hombre, que un ser humano, ¿verdad?, sea verdugo de otro hombre. Dios hay en el cielo que juzgue estos delitos. Mire, Dios, podrá haber o no Dios en el cielo, eso no lo vamos a discutir aquí, esto no es materia de religión, esta clase. Aquí lo que discutimos es que un señor ha cometido un delito maltratando a una señora y esto no puede ser, porque esto no puede ocurrir. Entonces esto no funcionan las cosas así. Eso no funcionan las cosas así. O sea, no es que seamos verdugos de nadie, es que él ha sido verdugo, ha sido el primer verdugo, él, ¿no? Entonces, lo que viene a decir es que no hay justicia terrena, que hay una justicia metafísica, y que la única justicia terrena que hay es la suya, la de Don Quijote. Bien. Luego, claro, dice que el torcido juicio del juez hubiese sido causa de vuestra perdición. Claro, es una cosa muy, muy curiosa, porque tu juicio es derecho y correcto, conforme a derecho, valga la redundancia, pero el del juez no. Claro, habrá que aclarar eso, ¿no? Claro. Y yo tengo que mostrar con vosotros el efecto para el que el cielo me arrojó al mundo. Ahora resulta que, no tenemos una cita con Dios en toda la novela y ahora de repente invocamos al cielo para que nos apadrine en nuestra exigencia de injusticia frente a la justicia legal, ¿no? O sea, yo soy quien administra justicia porque la metafísica, el cielo, el más allá, me ha nombrado para hacer esto. Claro, es que por ese nombre yo voy a decir, bueno, yo soy la reencarnación de Napoleón, ustedes a mí tenemos que celebrar de nuevo la batalla de Bailén porque aquello no salió como yo quería y bueno, sanatorio psiquiátrico inmediatamente, vamos. O sea, entonces, se apoya en mitos y creaciones metafísicas por completo. Los mitos superlativos son Dios y la naturaleza. Claro, esto es Nietzsche y Tomás de Aquino. O sea, la naturaleza está por encima de cualquier reflexión sobre la justicia. La naturaleza los hizo nacer sin cadenas, por lo tanto, no pueden vivir encadenados. Eso es la mitología del vitalismo nietzscheano. Y Dios es la suprema justicia. Bueno, Dios será la suprema justicia para los creyentes. Al margen del racionalismo teológico, nosotros tenemos que vivir conforme a un racionalismo antropológico, que eso es algo absolutamente fundamental. Y luego, claro, la personalización de la justicia. Dice, como estos pobres no han cometido nada contra vosotros, señores guardias, vosotros no tenéis por qué estar maltratando a esta gente. Por lo tanto, la justicia es una cosa personal. Claro, lo que viene a decir aquí Don Quijote es que la justicia es cosa nostra. Es una cosa nuestra, no una cosa del Estado. Bien, es una opinión, es un criterio, pero naturalmente choca con las leyes, ¿no? Claro, es la gremialización de la justicia, pero en el caso de Don Quijote es aún peor, es la individualización de la justicia soy yo. O sea, pasamos de la justicia soy yo de Luis XIV, del poder absolutista, a la justicia soy yo de un pobre hombre que no sabe lo que está diciendo. Como es un demente el que protagoniza este hecho, la novela que lleva su nombre, Don Quijote de la Mancha, no es sospechosa de rebeldía ni de levantar los ánimos a rebelión. Otra cosa es que el romanticismo, leyendo el Quijote, haya hecho sus revoluciones particulares, pero eso ya se lo dejamos a los revolucionarios románticos, en contra de los cuales precisamente novelas como el Quijote se escribieron para ridiculizar a los idealistas, porque esta forma de ejercer justicia es completamente grotesca. Bueno, pues esta forma es la que algunos utilizaban para decir que Don Quijote era defensor de los derechos humanos.
Claro, imagínense ustedes a Don Quijote defendiendo a maltratadores de mujeres. Claro, esto no tiene ningún sentido. Claro, los delitos por los que se les acusa a estos galeotes son otros que hoy día nos caen muy distantes, incluso también algunos muy discutibles. Pero Don Quijote invoca una justicia, insisto, metafísica, divina, ideal, religiosa, en virtud de la cual el único que puede ejercer una justicia terrenal y humana y política y estatal es él, el propio Don Quijote. Claro, aquí lo que sobra, insisto, es el Estado. Y también sobra el paraíso y la ciudad de Dios, porque el sacerdote de la justicia sería Don Quijote, una especie de caballero andante, de vicario, de delegado de la justicia divina, que naturalmente está por encima de la humana, que es lo que siempre planteó la Iglesia cristiana primero y católica después, y protestante también. Es decir, de hecho, la separación entre Iglesia y Estado en algunos de los países escandinavos aún se hizo casi en el siglo XXI. O sea, lleva la fama a España y, sin embargo, bueno, en Inglaterra la jefa de la Iglesia es la jefa del Estado y nadie se tira de los pelos, y no porque no los tengan. No quiero decir que no asocian una cosa con la otra. Por lo tanto, lo cierto es que Don Quijote pretende hacer del cosmos político un bestiario, un caos animal, donde el máximo depredador es el más fuerte y por tanto el que ejerce la justicia y deja a las víctimas sin ningún tipo de socorro. Claro, a Don Quijote se le puede disculpar lo que hace porque es un personaje de ficción y porque representa la locura andante, no la caballería andante sino la locura andante. Pero, ¿qué hacemos con los críticos literarios que ven en este pasaje el sentido de la justicia que debe imponerse en las sociedades políticas y en las sociedades humanas? Porque estos sí que tienen un problema severo, porque administrar política y administrar la justicia conforme a este ideario de Don Quijote supone abolir la civilización. Que no digo yo que la civilización sea perfecta. ¿Y de qué civilización hablamos cuando hablamos de civilización? Porque no digo yo que las civilizaciones sean sociedades que no tengan ningún error, tienen muchos. Pero es que entre la civilización y la barbarie hay un abismo. Es decir, la ausencia de leyes no nos sitúa simplemente en la cancelación de la civilización, en la destrucción de la civilización. Es que nos sitúa sobre todo ya no solo en un mundo de barbarie, sino en un mundo de depredación, en un mundo en el que no disponemos ni de razones ni de derechos para defender a las personas que sufren la crueldad de la injusticia. Y claro, lo que está planteando Don Quijote es una locura de pies a cabeza. Es el concepto de justicia que tienen los idealistas, es decir, los personajes que más daño pueden causar a una sociedad humana, los idealistas. A mí siempre me sorprendió que los idealistas admiraran tanto una novela como El Quijote cuando una novela así está escrita en su contra, está escrita en contra de todos ellos. Es algo que siempre me ha sorprendido. El caso es que Don Quijote viene a plantear que los seres humanos son incapaces de gobernarse a sí mismos y que por esa razón necesitan o un dios, que no es el caso al que él invoca, no lo menciona explícitamente, sino lo metafísico, los cielos, o una especie de superhombre, alguien que imparta una justicia. Claro, reconocer la necesidad de un superhombre es la declaración más expresiva de la nulidad humana explícita. Es decir, si yo necesito que alguien venga a resolver el problema, una especie de superhombre histórico, bueno, estoy reconociendo mi absoluta incompetencia, insignificancia y también diríamos irrelevancia. Es decir, mi absoluta subordinación a una entidad superior. Es que eso es buscar precisamente un caudillo, un Führer, un señor feudal, una cosa de este tipo. Es decir, es lo más antidemocrático que pueda haber, en definitiva. Otra cosa es que la democracia se utilice de manera corrupta, pero eso es diferente, eso es otro capítulo, ¿no? En definitiva, claro, Don Quijote indulta a los galeotes, indulta a estos delincuentes, porque se forma además una zalagarda, una gresca, que los propios galeotes, al pillar despistados a la policía, que también quedan en una posición los cuadrilleros, vamos, de falta de responsabilidad impresionante, pues aprovechan y se liberan de las cadenas. Y después, naturalmente, apalean a Don Quijote, porque Don Quijote les dice que tienen que ir al Toboso a rendir pleitesía a su novia emocional, a su novia sensorial, imaginaria,
Y claro, los tipos le dicen, este está como una regadera, y lo apedrean, lo dejan molido a palos. Y entonces dice Don Quijote, ya ves, Sancho, que hacer bien a villanos es echar agua en el mar, es arar en el mar, viene a decir. Bueno, ¿y qué esperabas, no? Pero bueno, entonces, claro, a los delincuentes naturalmente se les puede liberar en los caminos, se les puede liberar en los despachos, se puede hacer con ellos. De hecho, los ministros de antaño de justicia se llamaban ministros de gracia y justicia, porque tenían la potestad, el poder, y naturalmente la facultad, de condenar, pero también de indultar. Quiero decir, el indulto es un recurso antiquísimo. En este caso, Don Quijote lo utiliza, pero al margen de la justicia, completamente. No es lo mismo indultar a alguien judicialmente que indultarlo de la forma en que lo hace Don Quijote, que no es ni siquiera un indulto, es simplemente un delito. Es un delito. Un delito en virtud del cual después los cuadrilleros emiten una orden de búsqueda y captura contra Don Quijote, que no se llega a ejecutar porque el cura del pueblo, Pedro Pérez, se interpone y media para evitarlo, lo cual hace del Quijote una novela realmente idealista en este punto, porque lo lógico sería que inmediatamente capturaran a Don Quijote y lo llevaran a un sanatorio psiquiátrico de la época, como es en el Quijote de Avellaneda, la casa del nuncio en Toledo, en este punto. Es decir, que el papel de los caballeros andantes es el de una justicia completamente ilegal, a quienes les sobra el Estado, les sobra la libertad que ejercen los demás, porque solo quieren la libertad genitiva propia. Y naturalmente ellos obran, actúan, viven en un mundo sin Estado, en un mundo donde les sobra la ley, pero no la ley cualquiera, sino la ley del Estado. Lo que no les sobra es la ley propia de ellos. Les sobran los estados, les sobran las fronteras. De hecho, su mundo, el mundo del caballero andante, es un mundo sin geografía. Y es un mundo sin historia, porque ellos no se sitúan tanto en la historia cuanto en la leyenda, cuanto en la mitología, cuanto en la literatura, en la ficción. Y desde luego no tienen límites, ni políticos, ni nacionales, ni geográficos, ni históricos, porque sus límites se borran entre la historia y la leyenda, y evidentemente su justicia no es social, es individual, y su objetivo no es la batalla, es la aventura, es lo que surja, ¿no? Es decir, pelea y lo que surja, diríamos. Soy caballero andante, se busca pelea y lo que surja, es lo que vienen a decir. Y desde luego su paz, su libertad y su orden son ficticios, porque no son de este mundo, son de leyenda. Es una paz de literatura, es una paz de poética, es una paz retórica, es la paz del que no vive realmente en este mundo. Y en este punto, pues Don Quijote lo único que pretende es mantener la libertad de su locura, de su psicología, de su ludopatía, que es en definitiva lo que mueve a Don Quijote. Si algo nos garantizan los estados es la libertad ablativa de los que tratan de ejercer su libertad genitiva sobre todos nosotros. Si algo garantizan los estados es una libertad que una vez destruido el Estado se pierde a veces definitivamente. Defender un Estado es defender sobre todo los derechos de los miembros que forman parte de ese Estado, que se ven naturalmente muy amenazados cuando un Estado desaparece, bien porque se destruya desde dentro o bien porque un Estado desde fuera lo destruya.